Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. Hoy tenemos un tema totalmente diferente a lo que generalmente traemos al canal. Hace unos días, en medio de una conversación con alguien cercano, surgió la cuestión que de dónde viene la inspiración. Peculiar, por decirlo menos. No es que nos vivamos cuestionando todo lo que hacemos desde un punto de vista interior y creativo, o bueno, como, no como se pinta, pues. Es algo que tenía tiempo sin traerse a la mesa, sin que se me diera o me diera la oportunidad de comentar sobre algo tan importante en mi vida. Las personas que me conocen, que se han dado la tarea de ponerme atención, saben que me encanta crear, a mi manera realmente, y crecer a partir de allí. Sembrar una pequeña semilla y con el paso del tiempo verificar su crecimiento y dar las herramientas para que ésta sea cada vez más suntuosa. A ver, ya son muchos años de haber incursionado en el mundo literario en sus diversas formas: poesía, narrativa corta, larga, análisis crónica, de tener una peculiar manera de contar historias que me ha permitido llegar a lugares insospechados. Y parte de ello es lo más bonito que me ha dejado esto. Mi inspiración viene por ráfagas, por momentos que parecían no tener fin y en el que me inmerso en mi mundo, donde somos la historia que se está contando y yo, el monstruo contra el cual nos toca luchar. Pero bueno, a veces viene de la manera más inesperada, ya que las personas que estaban a mi alrededor solo se enteraron del libro cuando ya estaba finalizado. Y ya. Yo no lo hacía por reconocimiento ajeno, sino que se trataba de una fuerza que me inspiraba. Aún me inspiró ese día y siendo una época sumamente complicada. Y lo recuerdo con cierta nostalgia, ya que fue un bote salvavidas en ese momento, muy necesario en el mar con fuertes corrientes que caracterizaba mi día a día por aquel entonces. Y sé que habrá alguien que me entiende y que logre ver más allá de la musa, aquella que, aunque sin rostro visible, acompañó cada dura etapa y me dio el impulso creativo que necesitaba en ese entonces. Y la creatividad, cuando llega así y parafraseando al gran Simón Díaz, uno no tiene la culpa. Son cosas que pasan, pero es que da para más. A veces pienso en todo lo que se pierde, todo el arte, todas las expresiones que se pierden porque el autor no se decide a sacarlas a la luz. Y bueno, podría entender esto debido a mi origen, a mi personalidad. Es una barrera que cuando se cruza no hay vuelta atrás. Y vaya si no provoca volver. En esta divagación de hoy no estoy solo. Hoy traigo a Juan Pablo Gatti, argentino autor de libros como Hermandad, Unidad y Yogo Bonito, Detrás del Muro y Titanes, y con el que tuve la oportunidad de compartir redacción en The Line Breaker. Juan, ¿cómo es el proceso creativo para tus libros? Bueno, visto al menos desde el concepto inicial. Creo que depende del momento. Cuando me propusieron el primer libro, por ejemplo, la verdad es que tenía como ideas vagas en mi cabeza, pero justamente como era el primero y era una oportunidad que la verdad es que no me la esperaba, porque fue así, fue muy inesperada. Nosotros recién habíamos arrancado con The Line Breaker, teníamos pocos suscriptores. Yo tenía 300, 400 suscriptores en ese momento, en el 2018. Y después del mundial se contactó a la editorial y me pidió esto, ¿no? Si me gustaría escribir algún libro, que era uno de mis sueños, digamos, de toda la vida, poder tener esa posibilidad, ¿no? Pero es esto, no, la verdad es que no tenía ninguna idea plasmada, digo, o sea, decir, bueno, voy a arrancar con esto. Y ahí justo se dio que una de las series que veníamos haciendo, le puse como nombre Detrás del Muro, por esta cuestión de, bueno, no, qué era lo que pasaba detrás de esta cortina de hierro, del muro de hierro, del muro de Berlín, para llamarlo de alguna forma, a través del deporte, ¿no? Cómo era vivir la Guerra Fría de un lado que por lo general no se suele contar. Y bueno, había hecho un par de historias con respecto a eso, y cuando me puse a pensarlo bien, dije: "Me parece que por acá hay algo interesante, hay algo que por lo menos no veo yo que se haya retratado en otro lado", y empecé a buscar distintas historias, empecé a buscar un enfoque y demás, y así surgió mi primer libro, digamos, ¿no? Fue, creo que fruto de la casualidad, si se puede decir, o de la causalidad por haber escrito esas primeras historias. Em, y así creo que fue con todo. De hecho, recién, eh, mi su mi segundo libro, que bueno, al final terminó saliendo tercero, que es el de la historia del fútbol en Yugoslavia. Yo ahí sí, cuando la editorial, después de unos meses me dijo si quería seguir escribiendo para ellos, yo le dije que sí, y que bueno, que les mandase,
bueno, qué posibilidades había, qué me gustaría escribir. Ahí sí, yo estuve, ya tenía unas ideas mientras iba escribiendo el primero y después fui plasmando otras en un Word. Al final fueron 7 ideas que escribí, em, pero a la editorial al final les gustó una nota que había hecho justamente sobre la Yugoslavia de los 90 y me preguntaron si quería ir por ahí. Y bueno, yo les dije que sí, porque también algo que me pasa a mí es que yo trato de escribir primero algo que me interesaría leer a mí. Creo que va primero por ahí. Y después tratar de, bueno, obviamente ser lo más, no sé si llamarlo original, pero por lo menos tratar de no quemar tanto o utilizar historias que ya están más quemadas. Entonces el segundo libro fue por ahí y el tercero, que fue Titanes, que salió segundo en realidad, ese sí fue una idea mía, porque ya tenía varias historias escritas de los Juegos Olímpicos y también estaba escribiendo hilos en Twitter sobre distintos atletas paralímpicos. Y ahí le pregunté a la editorial, mira, tengo esto, y ahí sí surgió la idea de recopilar todo eso, escribir obviamente muchas historias más, hasta llegar a las 50 y que lo interesante fue, bueno, agregar esto, ¿no? Sobre todo a los atletas paralímpicos que no se suelen mencionar mucho y que me gustó muchísimo. Pero es, ya te digo, bueno, el que estoy escribiendo ahora sobre el Mundial Sub-20 del 2001 acá en Argentina, ese sí, era una idea que tenía hace mucho tiempo y que, nada, ni siquiera fue a esperar a la editorial, fue decirle, mira, tengo esta idea, ¿les gusta? Sí, listo, vamos para adelante. Pero por eso, para mí, el proceso creativo viene del momento que estoy viviendo. Eh, Puedo hablar con alguien y que se me ocurra una idea, puedo estar leyendo cosas y decir, che, estaría interesante abordarlo más a profundidad esto, o me pueden proponer algo y si yo lo veo viable y sé que me va a entretener lo que voy a escribir, le doy para adelante. Claro, claro, Juan, porque a pesar de la cantidad enorme de relatos e historias que andan por ahí, a veces uno se encuentra con la página en blanco, sin avance, cerrado involuntariamente a nuevas ideas, aunque esto, como descubrí un tiempo después, es parte del proceso y aplicable a la vida misma. Em, Precisamente iba por ahí. Es difícil explicar esto porque a veces solo llega y toca enfrentar la manera de salvarla, de mantenerla viva. Pero también es la atención a cada historia, darle el valor apropiado y encontrar la manera de hacerla distinta. Todos tenemos momentos de inspiración, también llamados momentos flash por algunos expertos. Se enciende un bombillo en nuestro cerebro de forma repentina cuando menos lo esperamos. Juan, ¿de dónde viene esta inspiración para contar historias? La inspiración, creo, no sé cómo explicarlo. Yo sé que me terminé de enamorar del periodismo, si bien, digamos, este mundial del que estoy escribiendo ahora fue una base importante para empezar a meterme en el mundo del deporte. Em, Creo que la inspiración final terminó viniendo en el Mundial del 2002 con el partido entre Senegal y Francia, porque yo antes de eso, yo había comprado, yo era chiquito y estaba comprando todos los fascículos para el colegio. Después me puse a hacer como un diario que hice, agarré todos los partidos que se jugaron y iba buscando recortes y a la vez yo hablaba y demás. Y ahí salió creo que mi primer faceta como periodista. Ahí dije, yo quiero ser periodista, quiero escribir esto. Y ese partido, me acuerdo, todavía me sigo acordando hoy de haberlo visto en el colegio, con mis compañeros, y que me llamó tanto que me interesó buscar eso, la historia de Senegal, de un país que yo no conocía en ese momento. Y como el Mundial del 2002 también fue de muchas sorpresas, como Estados Unidos llegando a cuartos de final, Turquía, Corea del Sur llegando a semifinales, Francia y Argentina quedándose fuera en primera ronda, eh, yo creo que ahí me empezó a llamar y se terminó de redondear ese año con la final del Mundial que llevó Argentina en básquet, que pierde con lo justo, con la llegada de Manu Ginóbili a la NBA, con el surgimiento de la Legión de Tenis, con las Leonas, el hockey sobre césped y demás. Todo ese año hizo que es eso, que yo me empecé a interesar no solamente por historias de fútbol, sino de deportes en general. Eh, Creo que a mí siempre me llamó más la atención eso. Si bien quizá los últimos dos libros que salieron son de fútbol y posiblemente muchos de los que salgan también lo sean, a mí me interesa hablar de todo. De hecho, mis primeros de esto, ¿no? Detrás del muro y Titanes, si hubiese tenido la chance, sacaba un libro de 600, 700 páginas y me hubiese quedado corto igual,
porque son cosas que me interesan. Sea, a mí me gusta hablar tanto de un equipo de San Marino como de un duelo de ajedrez. Eso creo que es mi esencia. Creo que lo empecé en ese año 2002 y gracias a Dios hoy lo mantengo. Te entiendo, te entiendo. Siempre hay un evento que nos marca. Posiblemente para mí fue el Mundial de Alemania 2006. Y es que uno se sumerge tanto en su faceta informativa que un deporte se termina convirtiendo en parte integral de uno. Yo de chico vivía por esto y bueno, por cosas del destino todo fue disminuyendo. Cada gol, cada grito, cada emoción convertida en números y estadística. Cuando un deporte sobrepasa la barrera de ser un simple juego y pasa a ser cuestión de estado. El mundo en el que vivimos así, los tiempos de espera cada vez parecen ser menores en cuestión a novedades, e incluso nuestros hábitos de consumo han cambiado. Pero la pasión de descubrir cosas sigue allí, de revisar, de indagar. Con mi libro fue así, ya que fue entrando en un terreno desconocido. No había libros sobre el tema en español o no había antecedentes y básicamente estaba saltando a un vacío, con todo en contra. Pero decidí hacerlo así, no me planteé en ese momento trabajar con una editorial por, bueno, no sé, cuestiones de orgullo. Así que decidí arremangarme y bueno, luchar por mi lado. Y la experiencia, aunque no satisfactoria del todo, me dejó muchas enseñanzas y algunas estancias muy interesantes. Ahí pude concretar mi primera visita a una radio, me hicieron una entrevista y pude lograr conversaciones con varios periodistas y jugadores fuera de Venezuela. Eso para mí fue valiosísimo, solo el que lo vive sabe cuánto se luchó por eso y su valor. Y con eso me quedo, con haber concretado un sueño que tenía desde niño. Porque hoy es un podcast para extendernos un poquito más, para irnos por las ramas, para explorar esos sitios oscuros que nos da miedo visitar. Uno no se puede ocultar siempre y más temprano que tarde toca enfrentar los problemas. Pero todo esto me puso a pensar. En medio de conversaciones para otros proyectos, es que surgen iniciativas que más que preocuparnos nos parecen curiosas. Recordemos que este es un negocio que se regocija de su pasado tanto como mira de reojo el futuro. Y ya que estamos en él, en los últimos meses hemos tenido un debate muy intenso sobre los alcances de la llamada inteligencia artificial y cómo su presencia beneficiará o afectará a los distintos sectores de consumo. Como toda tecnología novedosa tiene sus adeptos y sus críticos y en todo caso será un proceso paulatino para ver hasta dónde llegará y qué papel seguiremos cumpliendo nosotros en todo este asunto. Porque ya todo ha pasado al terreno creativo, donde hasta qué punto llegará la sensibilidad de las máquinas para lograr expresiones artísticas tan propias del ser humano. Por eso quisiera preguntarte, ¿qué opinión tienes como autor del notable crecimiento de la inteligencia artificial en este tipo de industria? Con respecto a la inteligencia artificial, quizás no conozco todavía tanto el tema como para sentarme eh, tanto a hablar como un experto y demás, ¿no? Creo que sí, ya han salido libros, sobre todo creo que son novelas las que van saliendo, pero me cuesta creer, por lo menos hoy, no sé cómo será mañana, que las temáticas, por lo menos de las que yo hablo, pueda salir un libro. Eh, o no sé si todos los libros que saque la inteligencia artificial sean tan lindos como los que puede escribir una persona. Quizás en el futuro sí, quizás ni nos demos cuenta. Pero por lo menos hoy no lo veo tan viable, por lo menos en esto. Puede servir para otros trabajos, puede servir para, no sé, matemáticas, por ejemplo, para hacer cuentas, para resolver un montón de problemas y demás, para sacarte de un apuro, pero en este ámbito en el que estamos nosotros, hoy no lo veo todavía. Puede ser que en un futuro, sí pase y bueno, veamos qué ocurre con eso. Ojalá que no, o sea, que nos demos cuenta de que, bueno, no todo lo tiene que hacer una inteligencia artificial, sino también que depende de nosotros. Pero por ahora no me estoy preocupando tanto por eso, porque creo que le sería medio difícil meterse en estos temas. Por lo menos hablando de nosotros que somos más del under, quizá si hablas de Boca o River, puede ser que saque un buen libro. En eso no sé, podría ser una posibilidad. Y bueno, el factor humano no se puede eliminar de un día para otro, no como un proceso productivo típico, pero como comentas, las posibilidades ahí están.
Pasando a otro enfoque, en mi caso el juego de los olvidados fue la finalización de un proceso que me sirvió de alguna u otra manera para reencontrarme conmigo mismo, poder crear libremente y ver el fruto de todo este esfuerzo, además de conocer personas extraordinarias en el camino. ¿Crees que también tuvo ese efecto en ti? Sí, por supuesto. Yo creo que a mí también me fueron ayudando mucho los libros. En realidad me pasó primero con Detrás del Muro, que fue la confirmación de que el camino que había tomado era el correcto, porque yo, hasta antes de la creación de The Line Breaker, yo había dejado lo que era el periodismo. De hecho, todavía terminé todas las materias, pero nunca me recibí porque me había desilusionado mucho con la profesión, con cosas que veía, y demás. Entonces es como que ya no quería saber más nada. Si bien escribía un poquito en un blog y demás, pero no era nada del otro mundo, no había como mucho interés en continuarlo o en buscar algo más extenso. Pero después creo que primero con The Line Breaker eso me fue devolviendo muchísimo. Y el primer libro fue una confirmación. Aunque es verdad que, bueno, como estaba la presión, o por lo menos yo me autoimpuse la presión de que quede lindo, de que llegue a todo el mundo y demás, quizá no lo disfruté tanto ese proceso. Sí, el que más estoy disfrutando es el que estoy haciendo actualmente. Creo que estoy en una etapa de mi vida en el que eso, me puedo tomar mi tiempo para escribirlo, si bien no es que tengo como los plazos, obviamente, y demás, siento que lo puedo disfrutar de otra forma y eso sí me está devolviendo, no las ganas del periodismo en sí, porque ya las tengo, eh, por más que yo sepa que quizá no consiga hacer bestsellers, no consiga vivir de esto y demás, sí puedo reconocer que hago lo que me gusta, que escribo de lo que me gusta, que no es una posibilidad que todos pueden hacer. Entonces lo disfruto desde ese lado, de decir, bueno, aprovecho esta oportunidad, si surge algo después y surge algo mejor, gloria a Dios, si no, bueno, seguimos de esta forma. Pero lo importante es primero eso, que a mí me guste lo que haga, que disfrute con el proceso, que disfrute con el trabajo final y creo que si logro todo eso, a la gente también le va a gustar. Se venda a una, 100, a 1000 o a 1.000.000 de personas. Lo importante no es el número, sino que la gente pueda ver la pasión que hay detrás de cada libro, la investigación, las ganas y que también se queden con eso y que también, bueno, ojalá que también les interese conocer más acerca del laburo que hago. Creo que eso es un poquito, ¿no? La cuestión. Pero sí, 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 sobre todo ya digo, el primer libro me sirvió de eso, de colofón, de darme cuenta de, vas bien, era este el camino, que es un camino más del under, no es un camino de hablar de lo que habla todo el mundo, y es con el que más me siento identificado. Y con este último me reconcilié un poco con la idea de escribir libros, y de disfrutarlos. Y que espero que ese sea el proceso de acá en adelante, ¿no? Así que bueno, un poquito va por ahí. Toda esta charla me lleva a recordar cuando vi terminado todo. La emoción era palpable, casi se podía rasgar con un cuchillo. Y bueno, algunos allegados me han preguntado sobre la posibilidad de volver a escribir otro libro. Y no sé, cada vez hay una respuesta distinta. Hay muchas ideas pululando por ahí, esbozos y capítulos extendidos de cuentos anteriores, de historias pasadas. Quizá me salga de mi zona de confort y explore otros ecosistemas. Puede ser que me vaya por las ramas de nuevo. Y eso, en cierta forma, es como una droga. Pero bueno, eso da para otro episodio. Esto resulta lo más importante, alcanzar el camino que uno se va trazando. Ver cómo las palabras se convierten en párrafos, los párrafos en hojas y las hojas en capítulos. Buenísimo, Juan. Agradecido por esta intervención y por darnos una visión distinta de un proceso que todos, de una manera u otra, venimos haciendo. He sido testigo de todo este crecimiento y sé que es el principio de muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente video.